¿Qué tal? Mi nombre es Elías Ramírez. Espero que se encuentre bien. A continuación expondré mi postura acerca del estudio de la estabilidad y el cambio en la personalidad. El procedimiento a seguir será: paso 1. Diré que el modelo explicativo que sostengo es una versión híbrida o fusionada entre el modelo interaccionista y el modelo de los rasgos. Paso 2. Enlistaré tres factores o categorías observables en la variabilidad de la personalidad dentro de la psicología diferencial. Uno de ellos es la escrupulosidad y dos, el neuroticismo. Además de presentarlos analíticamente, trataré de ejemplificarlos, lo cual considero el paso 3. Trataré de mencionar que por lo general nos muestran aspectos estables de la estructura base de la personalidad. Estos dos que mencioné, el de la escrupulosidad y el neuroticismo, los defenderé como aspectos estables de la estructura base de la personalidad. En el tercer factor que mencionaría sería la extroversión, y la presentaré como una muestra de que la personalidad puede ser fluida y variable a partir de cambios en la historia de vida. La bibliografía en que me apoyo es de la obra Teorías de la Personalidad de Charles Carver y Michael Scheyer, séptima edición, editorial Pearson, y también como guía básica el material de apoyo didáctico elaborado por la profesora Airis Félix del campus en línea de Unitec. Comenzaré diciendo que suscribo la afirmación de que en el tema de la estabilidad y el cambio de la personalidad, efectivamente ambas son características que ocurren en la realidad, es decir, no es posible negar de manera contundente ninguna de las dos, ni las continuidades estables de la personalidad, ni el cambio de personalidad o cambio conductual que termina modificando de manera sustancial a la personalidad de los individuos. Cuando revisé el PowerPoint del curso, el cual se titula La identidad personal, me detuve a analizar un cuadro sinóptico en el que se clasifican las diversas teorías con respecto a autores y elementos de comparación como su capacidad predictiva, si su causalidad es interna, externa o ambas, y sobre las unidades en las que se enfoca el análisis en cada propuesta. Me pareció que la perspectiva situacionista de Michel tiene un punto muy interesante al considerar al medio o situaciones del individuo como condicionantes del desarrollo de su personalidad, y a factores externos como capaces de afectar de manera profunda la intimidad de un ser humano. Sin embargo, al leer más, me di cuenta que el interaccionismo es un modelo más que incluye factores externos e internos y que parte de los llamados 5 superrasgos, los cuales ya venían discutiéndose desde Eysenck, pasando por Cattell y perfeccionados por Goldberg, McCrea y Costa y Wiggins. Los cinco grandes rasgos o dimensiones son la extroversión, el neuroticismo, la escrupulosidad, la amabilidad y la apertura. De estos cinco grandes factores, yo tomé solo tres para retomar su información básica y para proporcionar ejemplos. Los tres que subrayo son, en primer lugar, la extroversión, la cual la usaré para hablar de las posibilidades de fluidez, variabilidad y cambio, y en segundo lugar el neuroticismo y la escrupulosidad, para exponerlos como factores de mucha consistencia, coherencia o estabilidad. Primer factor, la extroversión. A este primer factor se le relaciona con la dominancia, confianza, felicidad, energía y asertividad. En general se le atribuye un sentido de sociabilidad, de mayor interacción con otros en la vida diaria. Uno de los objetivos del ser extrovertido es alcanzar impacto social. El ejemplo que menciono es el siguiente: cuando una persona atraviesa una crisis de su historia de vida, como pudiera ser el duelo por la pérdida de un ser querido, la cual le orilla a recurrir a psicoterapia, o bien cuando alguien cae en la quiebra económica y baja su estatus socioeconómico, pudiera expresar despersonalización o cambios abruptos en la estructura base de su personalidad, pasando así de manifestarse extrovertida, asertiva, segura y enérgica, para transitar en el continuum o gradiente en sentido contrario, aumentando su inseguridad, su introversión y disminuyendo su espontaneidad. Lo anterior muestra la posibilidad de cambios significativos. El segundo factor es la escrupulosidad. Sobre este factor hay discrepancias en las definiciones, pero la palabra o concepto intenta agrupar características de voluntad de logro, perseverancia, insistencia tenaz, rigidez metódica encaminada a conseguir objetivos, hasta cierto punto perfeccionismo o actitud preciosista, persistente, con esfuerzo de cuidar los detalles al máximo para garantizar que la meta se concrete. Los escrupulosos tienden a la religiosidad en la vida adulta, a la práctica del sexo seguro, a la permanencia escolar, a la negociación en el conflicto, etc. Ejemplo, tanto en la vida laboral como en la académica he observado que la mayoría de mis compañeras y compañeros a los que se les pudiera describir como planificadores
Cuidadosos, perseverantes, limpios, minuciosos, meticulosos o cautelosos se mantienen así casi en su totalidad. Cuantitativamente me he enterado o he notado que algunas de las personas con descripción que menciono cambian repentinamente a ser imprudentes, perezosas, descuidadas, displicentes o irresponsables. En cuanto a la escrupulosidad, considero que es cuando alguien ya se formó como escrupulosa, es poco frecuente que se transforme de tal manera que deje de serlo. Finalmente, el tercer factor es el neuroticismo. A esta categoría se le engloba dentro de la etiqueta de la estabilidad emocional. Y lo más relevante de ella es la experiencia subjetiva de la ansiedad ante circunstancias difíciles y la angustia en general. A mayor nivel de neuroticismo, más temprana la muerte, más interacciones conflictivas con los cónyuges, más perjuicios al desempeño académico, etc. Afirmaciones que están sustentadas en investigaciones y aparecen en referencias del libro de Carver y Scheyer. El ejemplo que menciono aquí es que quizá el neuroticismo pudiera ser uno de los puntos intermedios en el continuum entre cambio y estabilidad. Precisamente creo que la psicoterapia tiene mucho potencial para que él o la paciente logre transformarse de ser tenso a ser más relajado, de ser temeroso a ser más sereno, etc. Probablemente se constate en terapia que algunos pacientes tendrán más arraigados dichos adjetivos, que les será difícil removerlos y continuará de manera regular con sus habituales preocupaciones, inquietudes, tensiones y temores. Al aceptar que esto se trata de una esencia de la personalidad del trabajo, podría dirigirse más bien a una evolución para acompañar a los pacientes en un camino de autorregulación, reconciliación y moderación de dichos rasgos esenciales de su personalidad. Gracias.